Hola, yo soy Andrea Michelle Gabriel Lozano de la Facultad de Comunicación Humana de Primero B y yo les voy a hablar acerca de los fonemas, fonos, alófonos, rasgos y morfemas. Vamos a empezar hablando de la fonética, que estudia desde distintos puntos de vista los sonidos del habla, en general fonos, que son la unidad mínima de cualquier lengua en su carácter físico. La fonología estudia los fonemas, es decir, los sonidos en cuanto a portadores significativo diferenciado. Fonemas. ¿Qué es un fonema? Es la realización abstracta de uno o varios sonidos portadores de un significado. Sus características son imágenes acústicas mentales, que está relacionada con la percepción, y uno de los ejemplos es cuando escuchas una canción y en tu cabeza evoca imágenes y sonidos. Es una unidad abstracta porque no son sonidos, sino son modelos ideales de sonidos. Es mínima porque no puede segmentar en más unidades. También es diferenciadora porque es diferente a las demás y la combinación dará diferentes palabras. Carece de un significado porque como unidad no tiene significado y distingue el significado al momento de combinar las palabras. Grupos de fonemas. Los grupos de fonemas se dividen en dos, que son los vocálicos y consonánticos. Los vocálicos son sonoros porque intervienen las cuerdas vocales y son orales porque el aire expirado sale por la cavidad bucal y no por la nasal. El punto de articulación es la posición de la lengua en la cavidad bucal y la clasificación es la anterior, que va a inferir la parte anterior del paladar y lengua, y sus vocales anteriores es la I y la E. Central o medio, que la lengua baja a la parte central de la cavidad y su vocal es la A. Velar o posterior, porque la parte posterior de la lengua y la parte posterior del paladar, y las vocales son la O y la U. El modo de articulación es la abertura de la boca al pronunciar. La abertura de la boca cuando está abierta va a pronunciar la vocal A, cuando esté semiabierta la E y la O, cuando esté cerrada la I y la U. Los consonánticos son letras consonantes que necesitan de una letra sonante vocal para la elaboración de los morfemas. Según la posición de los órganos de la boca, es bilabial cuando los dos labios se tocan. Por ejemplo, la P, la B, la M es labiodental cuando el labio inferior se toca con los dientes superiores de la boca. Por ejemplo, la F es interdental cuando la lengua se ubica entre los dientes. Por ejemplo, Z, C. Dental, en este caso la lengua se ubica detrás de los dientes superiores. Por ejemplo, la T y la D. Es alveolar cuando la lengua debe ubicarse sobre la raíz de los dientes superiores, por ejemplo, S, L, R, R, N. Palatal cuando la lengua choca contra el paladar, por ejemplo, CH, L, Ñ, Y. Es velar cuando la lengua debe colocarse sobre el pelo de paladar, por ejemplo, la K, la G y la J. Según el modo de articulación, es oclusivo cuando la boca mantiene un cierre momentáneo o total. Por ejemplo, la P, la T, la K, la B, la D, la G. Es fricativo cuando el aire ingresa a la boca y pasa rozando, produciendo el sonido. Por ejemplo, la F, la Z, la J, la Y, la S.
Es africado cuando se produce el sonido por oclusión y después le sucede una fricción. Por ejemplo, la CH. Es lateral cuando el aire ingresa y roza los laterales de la cavidad de la boca. Por ejemplo, la L y la doble L. Es vibrante cuando el aire ingresa y realiza una pequeña vibración de la punta de la lengua al pasar. Por ejemplo, la doble R y la R. Es nasal cuando se presenta cuando una parte del aire sale por las fosas nasales. Por ejemplo, la M, la N, la ñ. Según el sonido que producen, es sordo porque no existe vibración de las cuerdas vocales. Por ejemplo, la P, la T, la CH, la K, la Z, la S, la J, la F. Es sonoro cuando el sonido se produce por la vibración de las cuerdas vocales. Por ejemplo, la B, la D, la G, la Y, la M, la N, la ñ, la L y así. Los fonos. ¿Qué son los fonos? Son segmentos discretos perceptibles más pequeños de sonido. Sus características son que son manifestaciones de los fonemas, dependiente del volumen, tono y voz del hablante. Son los sonidos que podemos emitir gracias al aparato fonador. Los fonos similares entre sí se representan por los signos analfabético entre corchetes. Los alófonos. ¿Qué es alófono? Es la realización articulatoria concreta de los fonemas sin influencia en el significado. Sus características son las pronunciaciones reales de un fonema. Forman un conjunto de sonidos, no cambian el significado, se producen en contextos fónicos distintos. Un mismo fonema puede tener distintos alófonos. Los morfofonemas. ¿Qué son los morfofonemas? Trubetskoy lo define como fonemas susceptibles en función de las condiciones de la estructura morfológica de la palabra, de reemplazarse mutuamente en el seno de un solo y mismo fonema. Es el conjunto de los fonemas que pueden alternar en diferentes alomorfos. Por ejemplo, es la alternancia de algunos verbos irregulares en castellano. Un ejemplo de los verbos que se alternan son el poder, pueden, pudiera, decir, digo, dije, poner, puso, pongo. Sus características son que todas las palabras están formadas por morfemas, no pueden descomponerse en elementos menores con significado. Un mismo morfema puede formar parte de distintas palabras, puede realizarse en formas fonéticas diferentes, modifican una palabra generando una pequeña variación. Un ejemplo de un fonema, de un morfofonema, es cuando informa sobre el género, número, persona o tiempo, como la imagen que está arriba, que dice que el morfema flexible de género, que ahí se está dando a entender que es un perro. La teoría según Jacobson. En cuanto a la teoría, Jacobson establece dos periodos en el desarrollo fonológico. Periodo de balbuceo de carácter prelingüístico, que es durante el cual se asiste un numerosos niños a la producción de una asombrosa cantidad de los más diversos sonidos. Un niño es capaz de articular en su balbuceo una suma de sonidos que nunca se encuentran reunidos a la vez en una sola lengua, ni siquiera en una familia de lenguas. En este periodo, las vocalizaciones del niño, según Jacobson, no presentan ningún orden determinado en su desarrollo ni se encuentran relacionadas con las producciones del periodo siguiente.
El segundo periodo es el periodo lingüístico o de adquisición del lenguaje, al que accede el niño tras la pérdida de la capacidad de emitir todos los sonidos que vocalizaba. Los observadores comprueban entonces con gran sorpresa que el niño pierde prácticamente todas sus facultades de emitir sonidos cuando pasa de la etapa prelingüística a la adquisición de sus primeras palabras, primera etapa lingüística propiamente dicha. Para Jacobson, los principios criterios vienen dados por la constancia en la ejecución del sonido, el carácter intencionalmente significante de la construcción, en que aparece el sonido y el alcance social de la expresión. En 1956, Jacobson logró establecer una lista de 12 oposiciones de rasgos permitentes, que son vocálico no vocálico, consonántico no consonántico, denso difuso, denso flojo, sonoro sordo, nasal oral, interrupto continuo, estridente mate, recursivo infraglotal, grave agudo, bemolizado normal, sostenido normal. Y bueno, es todo. Espero que les haya gustado mi video y muchas gracias por su atención.